¿Cómo están mis estimados alumnos, alumnas? ¿Qué tal, amigo? Bienvenido, ya te vemos. Bien, si me das, sí, qué bueno, he tenido 4 veces intentar, en una no copié un código, eso te pido siempre me mandes el link desde el día anterior, pero en link para entrar, no en pantallazo, porque en pantallazo 1 a 1 he copiado los dígitos, 1 a 1 y siempre falla la memoria. Eso fue el problema. ¿Me puedes dar oportunidad de compartir pantalla para cargar mi PowerPoint, por favor? Claro que sí, corazón. Ya leí tu currículum, ya estamos contextualizados, ya les platiqué, soporte técnico, vaya compartiendo pantalla, por favor, me mije con el maestro Kirby. Ya les platiqué de toda tu trayectoria, que ayer nos honraste en la clase de régimen jurídico de comercio exterior, y ahora estamos frente al grupo de Derecho Comparado, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, y que nos hará favor de ilustrarnos sobre tu orden normativo, porque todos somos romano-canónicos germánicos. Sí. Ahora vamos a ver si ya me dieron la opción de compartir pantalla. Perfecto, ya. Ah, doctor, ya la tiene. Ahora sí. ¿Me avisan si ya se puede ver, por favor? No sé si la pueden ver la pantalla. Hola. Muy bien, sí se puede ver, hermano, sí se puede ver. Ya. Entonces le empiezo a proyectar de una vez. Presentación Gracias. con diapositivas. Sí, sí. Ahí está. A ver, me avisan si todos ya están ahí. Sí, muy bien. Ya. Ahora sí la ven, ¿no? Voy a Perfecto. achicar un poquito, vamos a achicarnos nosotros al otro lado. Ya. Hoy día vamos a hablar de la organización del Estado peruano, ¿no? Ya. Admitan a los señores que llegan, por favor, los que llegaron después mío. Ya. Bueno, entonces nos basamos en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado peruano. Como ustedes saben, somos un Estado kelseniano, ¿no? Cumplimos la pirámide de Kelsen, arriba está la Constitución, la norma supranacional, y luego están todas las normas que tienen rango legal. Como bien sabemos, les llamamos las leyes en modo genérico, pero no son necesariamente ley, ¿no? ¿Y qué tenemos en normas de rango legal? Tenemos leyes orgánicas, estructuran, organizan unas determinadas instituciones dentro de un Estado soberano. O también dan la creación a los organismos públicos. Son las leyes orgánicas. Para hacerlo más comprensible, una ley orgánica, al menos en el Perú, una ley orgánica sería como una pequeña porción de la Constitución. La Constitución organiza, estructura, le da forma a todo un Estado. Pero parte del Estado sabemos que es el gobierno, y dentro del gobierno están los 3 poderes clásicos, ¿no? El poder ejecutivo con el presidente, el poder legislativo con el Congreso legislador, y el poder judicial, ¿no? Y además están ahí rondando el esquema organizativo de un Estado, al menos en el Perú, los llamados organismos constitucionalmente autónomos. Por ejemplo, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, el sistema del Jurado Nacional de Elecciones o sistema electoral, conformado por la OMP, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y luego el Jurado Nacional de Elecciones es el ente facultado para decir quién fue el nuevo presidente de la República o la nueva presidenta, algún día tendremos presidentas mujeres, ¿no? Y quién fue el gobernador regional, quién fue el alcalde elegido, etcétera, etcétera, ¿no? Alcaldes para gobiernos locales, estoy hablando de municipalidades provinciales y municipalidades regionales, distritales. ¿Y un gobernador regional quién es? Un gobernador regional es el ente máximo dentro de un gobierno regional que le llamamos antiguamente las regiones o departamentos, ¿no? Vamos a pasar a ver primero el mapa del Perú para enfocarnos un poquito, ¿ya? Y bueno, después de estas normas de rango legal, ya vimos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias. Leyes ordinarias son todas aquellas normas que, ejemplo, crean tributos, indican derechos laborales, indican derechos
civiles. ¿No? Esas son las normas de rango legal. No por cualquier norma inferior a la ley no pueden crearse tributos. Eso lo indica, ni pueden restringirse derechos humanos fundamentales por una norma inferior a la ley de la Constitución. Entonces vienen las normas llamadas leyes ordinarias. Y a partir de nuestra Constitución, la Constitución vigente peruana fue promulgada en el gobierno del presidente Alberto Fujimori en el año 1993, en la cual los principales cambios que vimos fue primero que el Perú dejó de ser un Estado confesional. ¿Qué es un Estado confesional? Un Estado que profesa oficialmente determinada religión o credo como integrante de su Estado, ¿no? A partir de la Constitución del año 1993, el Perú dejó de ser oficialmente un Estado confesional. Sin embargo, ya lo vamos a explicar a lo largo de esta clase, existen lo que yo le he llamado, teoría del profesor Kirby, ¿no? Lo que yo le he llamado los rezagos de confesionalidad, es decir, reminiscencias sobre la confesionalidad del Estado peruano, y por la tradición que tenemos como Estado hispanoamericano, sabemos que esa es la religión católica románica de Occidente, apostólica, ¿no? Cuya sede central es el Vaticano en Roma. El Estado Vaticano, el derecho internacional público, sabemos bien, el Estado Vaticano tiene rango de un Estado soberano. Tiene embajadores en el Estado soberano del mundo, ¿sí? Y se les llama nuncios apostólicos. O sea, no vas a hablar del embajador del Vaticano en Perú, el embajador del Vaticano en México, no. Te habla del nuncio apostólico, ¿no? Es el rango de embajador. Bueno, luego, ¿qué más tenemos? A partir de la Constitución del año 1993, los tratados, convenios y convenciones internacionales ya antes eran tratados que se incorporaban a nivel de la Constitución, hasta la Constitución del año 1979. En esa Constitución, los tratados internacionales tenían como anexos a la misma Constitución política. A partir de 1993, se les degradó de categoría, porque la verdad que había muchos obstáculos al momento de poder incorporar un tratado internacional que, por ejemplo, contravenía los principios de la Constitución. Entonces, hacer una reforma constitucional en el Perú demora aproximadamente 18 meses, estamos hablando de un año y medio, entonces demasiado tiempo. Dijeron los legisladores de esa época, más práctico, bajamos de categoría a los tratados y convenios internacionales y los incorporamos a nivel de un rango legal. Tienen el mismo rango que una ley ordinaria. Y luego, bajando la categoría dentro de lo que son las leyes o las normas de rango legal, ya hablamos leyes orgánicas, ya hablamos leyes ordinarias, ya hablamos los tratados y convenciones internacionales. Ahora vamos a hablar los decretos legislativos. ¿Y qué son los decretos legislativos? Los decretos legislativos son aquellas normas de rango legal por las cuales el Poder Legislativo, en este caso el Congreso de la República del Perú, le confiere facultades para legislar al Poder Ejecutivo. Esto es, a lo que es Presidencia de la República, ese Consejo de Ministros y los ministros. Esto es lo que establece el decreto legislativo. El Poder Legislativo, el Congreso de la República, ahora somos otra reforma de cameralidad. Había antes la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que era de menor rango, ¿no? A partir del año 1993 se estableció unicameralidad, una sola Cámara que le llamamos, antes eran los senadores y los diputados, ahora todos son congresistas. Inicialmente eran 120 curules o 120 plazas para cada congresista. Y un congresista representa bien a Lima Metropolitana, al Callao, todas las regiones y provincias fuera de Lima y Callao, ¿no? Es una representación territorial y poblacional. Es el sistema en que nos estamos organizando a nivel político. Pero hace más de 12 años se dio una ley de reforma constitucional. Y por esta ley de reforma constitucional,
es la única que tiene rango de constitución, ¿no? Se indicó que en vez de ser 120 congresistas, se cambió a 130 congresistas. Así que alumnos, alumnas de la cuatricentenaria, casi 5 siglos ya va a cumplir la Universidad Autónoma Nacional de México, casi al mismo nivel que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, yo trabajo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, es un bebé de pecho, ¿no? Recién estamos en los 26 años, todavía somos muy jóvenes. Bueno, les quiero decir a ustedes, los que son muy estudiosos, les gusta investigar, cuando usted vaya a buscar la Constitución Política del Estado peruano, usted seguramente va a encontrar una versión que dice 120 congresistas. Eso no ha sido actualizado. Busquen la versión actualizada en la que salen 120 congresistas. ¿Por qué razones hay? Bueno, la verdad de la milanesa es que es un tema político, ¿no? Querían haber por cada partido, ¿no? Querían tener más representantes en el Congreso, que sea mayoría de votos, ¿no? La solución, 120 no nos da, pues 130. Si son las repúblicas a veces un poquito, no siguen los postulados, ¿no? Debería tener una real república, pero así es la vida. No vamos a criticar a mi país, seguimos. Bueno, luego de los que son decretos legislativos, vienen los decretos ley. Y los decretos ley también son normas de rango legal. ¿Pero qué diferencia un decreto legislativo de un decreto ley? Al menos en el sistema jurídico peruano. El decreto legislativo se otorga, se promulga en un Estado democrático de vigencia constitucional del derecho. Es decir, con un presidente electo por las mayorías, todo el proceso que debe haber con transparencia. Mientras que un decreto ley ocurre en etapas en las cuales el orden constitucional ha sido afectado. Es decir, no estamos bajo un régimen en que el presidente, el gobierno de turno, es un gobierno democráticamente elegido por las mayorías en modo transparente. Si es un gobierno impuesto por golpe de Estado, un gobierno de facto, ¿no? Por ejemplo, el gobierno militar de las Fuerzas Armadas en Perú ingresó en 1968, que yo todavía no nacía y ustedes tampoco. Pues el general Velasco Alvarado irrumpió en Palacio de Gobierno del Perú en el año 1968. El entonces presidente Fernando Belaúnde Terry, en su primer gobierno, porque Belaúnde Terry gobernó de 1963 hasta 1968, que vino el golpe de Estado de Velasco. Velasco era su comandante general de todas las Fuerzas Armadas del Perú. Le dio un golpe de Estado, ¿no? Entonces, él gobernaba mediante decretos leyes. ¿Tienen el rango de ley? Sí, pero no tienen la legitimidad. Ahí estamos en el principio de legalidad, de formalidad, y el principio de legitimidad. No todo lo que está en una norma de rango legal tiene que ser legítimo. ¿Qué es lo legítimo? Tiene que ver ya con el tema ético, ¿no? El tema de fundamentación moral, es decir, ¿lo apoya o no lo apoya la mayoría? ¿Ha cumplido el voto en democracia? ¿No? Eso es una diferencia más que todo doctrinaria en lo que es un decreto legislativo, en un orden constitucional, y un decreto ley en un orden que viola el orden constitucional. Hace muy poco, con nuestro presidente Vizcarra, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a seguir siendo presidente de la República, ¿no? Por X motivos que ya no quiero redundar. Lo sucedió en el cargo el presidente Vizcarra. De Vizcarra, luego de tener serias dificultades con el poder legislativo, como las está volviendo a tener, decidió, por facultades constitucionales, ser presidente de la República en el Perú. Cuando el Congreso le niega la confianza, y negar confianza a un consejo de ministros, es decir, a toda la plana de los 17 ministros que hay en el Perú, ¿ya? Le niego la confianza. No confío en la buena gestión de esos ministros. Lo hacen por primera vez. Lo hacen por segunda vez. El presidente de la República del Perú, que es jefe de Estado y además es jefe de gobierno, además es jefe máximo de las Fuerzas Armadas y personifica a la nación. Firma la guerra, firma la paz, solicita préstamos internacionales con el aval del Congreso. Tiene un presidente, ¿no?
Somos una república de tipo semipresidencialista. No somos a nivel de presidencialismo norteamericano, no tenemos ese nivel de presidencialismo. Hemos sido clasificados por la doctrina constitucional mundial como el Perú una república semipresidencialista. ¿Por qué? Porque hay bastante control de ambos poderes, lo que llaman el control difuso. Entonces, ¿qué hace el presidente de la República cuando un Congreso 2 veces no quiere aprobar a los ministros que ha elegido designación directa, ha elegido el presidente de la República? Entonces, eso es el voto de censura. 2 votos de censura consecutivos, el presidente facultad al presidente de la República para disolver el Congreso de la República. Esto es el órgano máximo del poder legislativo, ¿no? Y como sabe el principio constitucional general del derecho, el poder emana del pueblo y al pueblo va, ¿no? ¿Qué ocurre? Y no hay Congreso, no hay poder legislativo en funciones. En el Perú se ha establecido que cuando el Congreso está suspendido, está inhabilitado, se genera lo que le llaman una asamblea permanente. Una asamblea permanente que es un petit congreso, un pequeñito congreso con no más de 30 representantes, que hace las gestiones mínimas, administrativas, lo que estuvo pendiente, ¿no? Pero no son un congreso pleno que tiene poder, es simplemente un grupo que hace la transición, ¿no? Para temas más que todo administrativos, no tienen el poder efectivo ya. Entonces, ¿qué le toca al presidente de la República una vez que ha decidido disolver el Congreso, como ocurrió en el Perú hace un año? Le toca convocar a nuevas elecciones, y acá hay un tema en la interpretación de la Constitución, convocar a nuevas elecciones generales, dice. Es decir, también debe convocar a elecciones de un presidente de la República nuevo. Sin embargo, lo interpretó. En derecho está el tema de la interpretación sistemática y con una orientación. ¿Tienes algún objetivo? ¿A qué vas? Teleológicamente. La interpretación teleológica. ¿A dónde quiero llegar? ¿Con qué objetivo voy a interpretar? Y me baso luego en la sistematización de normas. Una tras otra las concateno, las silvano, las engrano y hago mi sustentación jurídica. Entonces dijo, elecciones generales, pero lo que está en duda ahorita es el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo sigue en funciones. El Ejecutivo que soy presidente de la República. Así que, señores, solo voy a convocar elecciones del Poder Legislativo, nuevos congresistas. Tenemos nuevos congresistas, ¿no? El corte del Congreso peruano es un corte más marcadamente socialista y populista. En un mundo globalizado como el actual, vinculado al comercio exterior, un gobierno que esté con tendencias socialistas, nadie niega que hay que apoyar a la gente pobre, que cumpla sus, llegar al estado del bienestar, lo que llaman el welfare state, un concepto que nació en Inglaterra en el inicio del siglo XX y luego se propagó a Alemania y llegó también a Latinoamérica, welfare state, estado del bienestar, en el cual todos cumplen los requisitos básicos de alimentación, vivienda, salud, educación, comunicaciones viales, etcétera, para los ciudadanos, que no haya pobreza, ¿no? Pero esto se queda en una poesía dentro de lo que quiere llegar a ser un Estado. Y es la justificación para que nosotros, personas de a pie, le regalemos nuestra cuota de poder individual mediante el voto universal y secreto, le deleguemos nuestra cuota de poder a una persona que nos va a representar, son los gobernantes, ¿no? Esa es la justificación de que existe el Estado. Y también la justificación para cobrar tributos. Los tributos sabemos que son impuestos, las tasas y las contribuciones. Al menos así lo clasificamos en derecho tributario peruano. Entonces, esa es la justificación que se da. Bueno, seguimos avanzando. Estas normas tienen rango de ley. Ya hablamos, leyes orgánicas, leyes ordinarias, tratados y convenios internacionales, decretos legislativos, decretos leyes. Ahora vamos a hablar de los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia son normas de rango legal según la organización peruana, porque según Kelsen, si vamos al derecho comparado, Kelsen hacía en su pirámide la Constitución, la ley, los reglamentos. Así decía Kelsen. Los reglamentos eran los clásicos decretos. Kelsen, un señor de centro europeo de Austria, que ya murió hace más de 100 años, y se quedó
¿no? Pero ya ahorita la pirámide de Kelsen ha sido actualizada, está contextualizada y está ampliada, ¿no? Entonces no vamos a quedar con solo las leyes y ceñirnos solo al nombre, ¿no? Si ya dice decreto, si es decreto ya no es ley, se va a lo infralegal, se va directo a reglamentación, oh señores. Hay que tener la mente un poquito más amplia, para eso está el derecho comparado, ¿no? Nosotros a algunos decretos sí le damos rango de ley. Los decretos legislativos, los decretos ley, los decretos de urgencia. Inclusive las resoluciones, que aquí les voy a explicar las resoluciones. Bueno, entonces, los decretos de urgencia son normas de vigencia temporal. Justamente se dan en situaciones excepcionales de emergencia, ¿no? Por ejemplo, ahora se está legislando por decreto de urgencia que solo puede legislar el presidente de la República y sus ministros. Legisla su urgencia, aunque está esperando una ley, hay que actuar, no hay que esperar que pasen meses. Y luego los decretos de urgencia, a nivel del gobierno central, tenemos las resoluciones legislativas. Resoluciones legislativas. También se les considera con rango legal, al menos en la parte formal. Porque en la parte doctrinaria, si le pide la opinión al profesor Kirby Reuche, para mi parecer, un decreto legislativo debería tener rango infralegal y estar en el ámbito de los reglamentos. Pero, por una formalidad que debemos cumplir, una formalidad constitucional, la Constitución Política del Estado peruano, vigente desde el año 1993, especifica y aclara que las resoluciones legislativas son normas de rango legal provenientes del Congreso, sí tienen rango legal. Y acatemos, pues, nos guste o no nos guste, como personas del mundo jurídico tenemos que acatar. Estas son las normas de rango legal a nivel central, es decir, todo el gobierno nacional. Ahí tiene proyectado el mapa del Perú, son las normas que rigen para todo el Estado, para todo el territorio nacional, el cual somos soberanos, ¿no? Y nos representan nuestros gobernantes. Que el poder viene del pueblo y va al pueblo, pero nos representa. Eso que tenemos el poder, todos nos reunimos y nos rebelamos contra un poder abusivo. Vimos la vacancia de un presidente, etcétera, etcétera. Y la remoción. Seguimos. Ahora, en el ámbito regional, por favor, miren el mapa del Perú. Ven una parte verde, justamente por la Amazonía, ¿no? Loreto, la zona amazónica, límite con Brasil, con Colombia, con Ecuador, ¿no? Y ven ahí como una boquita. Al Perú, en modo cómico, al Perú los cómics, los dibujos animados, los cartoons, al Perú le dan forma de un perrito, ¿ya? Entonces, la oreja del perrito es la parte del Loreto arriba, la oreja. El hocico del perrito está al costado y la lengüita, la que está al límite con esa lengüita, ¿ya? Esa lengüita es límite, es el río Amazonas, está la forma del río Amazonas. Eso es Colombia y lo que sigue ya hacia el este es todo Brasil, ¿no? ¿Qué ocurre? Loreto es un gobierno regional de Maynas actualmente, cuya capital es Iquitos. Bueno, en un gobierno regional se dictan ordenanzas regionales. Son normas ya no de ámbito nacional, sino de ámbito de una región, ¿no? La ordenanza regional es una norma de rango legal, pero solo tiene vigencia y es efectiva dentro de un ámbito regional, los antiguos departamentos del Perú. Otro ejemplo, al sur, ven, uno al sur, donde hay un lago, ese lago es el famoso lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a 3.800 metros de altura. Un lago que parece un mar que yo lo he paseado, tener orgullo, y ese lago lo compartimos con Bolivia, es el altiplano, ¿no? A casi 4.000 metros de altura. Y hay islas en ese lago, y en esas islas vive gente. Son islas que incluso la gente tiene su ganadería, tiene su agricultura, es en pequeños países, pequeños estados insulares, ¿no? De la etnia aymara, que hablan su propio idioma, y de la etnia quechua, que hablan también su propio idioma. ¿Ya? Bueno. Otro ejemplo, Piura, mi región, al norte. Vean ahí en amarillo, Piura. Eso ya es límite con Ecuador, ¿no? Ellos tienen ordenanzas regionales y tienen un consejo regional. El consejo regional es el órgano legislativo
a nivel de la región. Es como un pequeño congreso, ¿no? El Congreso de la República a nivel nacional. El Consejo Regional a nivel de una región o antiguo departamento. Ahora, vamos a aclarar un tema. Si vean el mapa al centro del Perú, vean una cosa en color rojo que se llama Callao. Callao, donde está el aeropuerto internacional, está el puerto más importante del Perú, mirando al Océano Pacífico. Callao. Callao. ¿Qué ocurre con el Callao? El Callao tiene un rango muy curioso. No es región exactamente, tampoco es una provincia exactamente. Le han llamado provincia constitucional. ¿Y por qué provincia constitucional? Porque es la única provincia del Perú que específicamente con nombre propio consta en la Constitución política del peruano. ¿Ya? Por tener ese rango de provincia constitucional, le han dado el nivel de región. Callao, como provincia constitucional, tiene un gobernador regional, hay un gobierno regional del Callao y además hay una municipalidad provincial. Es decir, hay dos entes en paralelo sobre el mismo territorio. Ahí les explico lo curioso de la organización de Callao y Lima. Y ahí se las voy a complicar un poquito más. ¿Ya? Sigan viendo ahí Callao y al frente está Lima, ¿no? ¿Ya? El Callao tiene dos entes de gobierno que coinciden sobre el mismo territorio. Uno es el gobierno regional del Callao, que administra la provincia constitucional del Callao. Miren bien, escuchen bien, ¿ah? Y el otro, lo curioso, el otro es la municipalidad provincial del Callao, que tiene a cargo un alcalde provincial. Hay gobernador regional y hay alcalde provincial sobre la misma provincia, el mismo territorio. Además tiene 6 distritos, ¿no? Distrito de La Punta, distrito de Carmen Alegua Reynoso, distrito del Callao, Callao en sí, Callao Central, distrito de Bellavista, distrito de Ventanilla, distrito Mi Perú. Distrito Mi Perú es un nuevo distrito que han creado. Estos son los distritos del Callao, la provincia constitucional del Callao, que tiene rango de región. Y ahora vamos a explicar Lima. Lima, la capital. Similar a como ocurre con ustedes en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene, creo, 21 millones de habitantes. Lima todavía está, entre Lima y Callao sumamos 12, más o menos. Todavía no llegamos al nivel de ser una enorme ciudad como ustedes. Estamos en camino algún día y no queremos tampoco tanta población, ¿no? Lima y Callao concentran la tercera parte de toda la población del Perú. Tercera parte. De los 33 millones que somos, contando al 1,5 millones de venezolanos que hay ahorita en territorio nacional, ¿sí? Un tercio están en Lima y Callao. Bueno, ¿qué ocurre con Lima? Lima también tiene una organización muy peculiar, muy sui generis. Ya expliqué Callao. Callao es provincia constitucional con rango de gobierno regional y tiene un gobernador regional del Callao. Y además Callao es provincia del Callao y tiene un alcalde provincial con sus alcaldes distritales. Hay distritos, así es el Callao. ¿Qué ocurre con Lima? Lima es Lima Metropolitana, la provincia de Lima Metropolitana, ¿ya? Que también tiene un alcalde metropolitano con sus 43 distritos. Y están los distritos desde los más turísticos, ustedes van a escuchar si algún día vienen a Perú, el distrito de Miraflores, el distrito de Barranco, distritos históricos, bonitos, turísticos. Está el distrito de San Isidro, Turco, y La Molina, y Chosica, y Ancón, son 43 distritos, ¿ya? Un alcalde distrital, ¿de acuerdo? Eso es Lima provincia, municipalidad provincial de Lima, o también llamada Lima Metropolitana. Es una municipalidad provincial metropolitana. El colocarle el término metropolitano le da otro rango. Por ejemplo, ciudades importantes de Perú después de Lima y Callao, la siguiente es Arequipa, al sur, vean al sur. Arequipa, en color amarillo, Arequipa. Arequipa es una provincia importante. La ciudad casi está llegando al 1,000,000 de habitantes, 970,000 personas, casi 1,000,000 de habitantes, redondeando. Frente a Lima, que es la primera que tiene casi en total con Callao 11,5, 12 millones de habitantes, que es una ciudad 10 veces más pequeña. Sin embargo, ya es una ciudad importante, Arequipa. Arequipa, sin embargo, no tiene el rango de provincia metropolitana de Arequipa. No. Simplemente es municipalidad
provincial de Arequipa con sus respectivos distritos. Distrito de Yanaguara, distrito de Arequipa Centro y así, ¿no? Bueno, ¿y a qué quiero llegar con explicar por qué Lima es Lima metropolitana? Porque también tiene un rango equiparable al de una región. La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene los beneficios, facultades, prerrogativas que tuviera un gobierno regional. Sin embargo, es una provincia, pero es metropolitana. Y cosa curiosa, además Lima es capital del Estado peruano, capital de la República del Perú. Dicho sea de paso, Cusco, donde está a 3 horas está Machu Picchu, Cusco es la capital histórica del Perú, por si acaso. La lengua oficial del Perú es el castellano, el español, y sus lenguas oficiales nativas, el quechua, el aymara. Y se reconocen las demás lenguas aborígenes de la Amazonía peruana, que son casi 70 lenguas diferentes. Además, en Lima se ha descubierto hace pocas décadas una lengua que está en la Sierra de Lima, el jacarú. Ya está reconocida como una lengua andina. Lenguas andinas todavía vigentes, quechua, la principal, aymara, que lo hablan en Bolivia también, y jacarú, que se habla solo en la Sierra de Lima, en el distrito de Yauyos. Es una lengua que está por extinguirse, lamentablemente. Son lenguas andinas de la altura. Las demás lenguas son amazónicas. ¿Ya? Bueno, ¿qué quiero explicarles con Lima? Lima, capital de la República, Lima, capital de la provincia metropolitana de Lima, pero hay una curiosidad. Ustedes ven Lima, esa cosa como un rectángulo amarillo, vean el mapa. Lima tiene toda una zona que no es ni Lima ni Callao, que son las provincias del departamento o las provincias de la región Lima. Está la provincia de Yauyos, la de Huarochirí, la de Cañete, la de Huaura, la provincia de Canta, son provincias de la Sierra de Lima. Y cosa muy curiosa, se ha organizado a través de la nueva ley de gobiernos regionales. Existe una ley de gobiernos regionales, como también una ley orgánica de municipalidades. También está la ley orgánica de gobiernos regionales. ¿Y qué ocurre con la ley orgánica de gobiernos regionales? Ha decidido que exista muy aparte Lima metropolitana, la provincia metropolitana de Lima, y muy aparte la región, escuchen bien, la región Lima-provincias, repito. O existe la provincia metropolitana de Lima y la región Lima-provincias, Lima rayita provincias. Así se llama oficialmente, Lima provincias. Ya para no hacer más centralismo en el Perú, han decidido la capital de la región Lima provincias, luego lo explico, lo repito doble para que se entienda, es una cosa curiosa en el Perú, todo ocurre en el Perú. Entonces, la capital de la región Lima, o sea, el gobierno regional Lima provincias, se ubica no en la ciudad de Lima, se ubica en la pequeña ciudad de Huacho, con H, Huacho. Huacho a casi 3 horas de la ciudad de Lima al norte, ¿no? Ahí está, dentro de Lima. Ya terminé de explicarles lo que es Lima, ¿no? Ya después ya vienen todas las demás regiones, sus provincias y sus distritos, ¿no? Ya, ahora seguimos en las normas de rango legal. ¿A qué me explayé tanto en explicar el mapa del Perú y sus limitaciones político y geográficas? Estaba explicando las ordenanzas regionales. También existe otra norma de rango legal, lo que solo rige para la zona de un municipio provincial y un municipio distrital. ¿Y cómo se llama esa norma de rango legal? Se llama la ordenanza municipal. Ya hablamos de la ordenanza regional, ahora vamos a la ordenanza municipal. Y la ordenanza municipal, hay municipal provincial y municipalidad y ordenanza municipal distrital. Ellos también tienen un pequeño, equivalente a un pequeño congreso, ¿no? Y el Congreso de la República regía para todo el Perú, el Consejo Regional regía para toda una región, el Consejo Municipal rige para toda una provincia o para todo un distrito, ¿ya? Es como el equivalente a su poder legislativo regional y poder legislativo local municipal.
¿Qué les quiero contar? El Consejo Municipal, al menos en Perú lo escribimos con C, por si acaso, las dos son con C. Una tradición histórica viene de la hispanidad, que realmente la palabra consejo, gramaticalmente bien escrita, sería consejo con S, ¿no? Pero Consejo Municipal, tradición histórica peruana, se escriben las dos con C. Motivos históricos, me parece, heredados de la hispanidad, ¿no? Ahora, explicamos todas las normas de rango legal. Ahora vamos a pasar a hablar de las normas de rango infralegal, siguiendo la explicación de Kelseniana de la estructura de la normativa peruana. Y la normativa peruana, por si acaso, es una parte, la norma positiva peruana es una parte del sistema jurídico peruano. Pues sabemos que nuestro sistema jurídico no solo son las normas escritas y positivadas. Positivadas quiero decir porque las ha promulgado la entidad facultada para hacerlo, ¿no? La entidad de gobierno. También lo conforma el sistema jurídico peruano, las resoluciones judiciales, la resolución del Tribunal Constitucional, la conforma la doctrina peruana, la conforma el derecho comparado y el derecho ancestral originario, las tribus indígenas o los aborígenes. Todo eso conforma el sistema jurídico peruano. Son las llamadas fuentes del derecho, ¿no? Nutren al gran árbol del derecho. Nutren las raíces, que son las fuentes, y llegan al árbol. Y se va ramificando el derecho, es como un gran árbol. El árbol más grande de la Amazonía, el árbol de hasta 60 metros. Ya, entonces, cada rama es una nueva, ¿no? La ciencia jurídica es una ciencia viva. Hay derecho civil, derecho procesal civil, derecho constitucional penal, derecho penal económico, derecho ambiental internacional, derecho laboral, derecho previsional laboral. ¡Wow! Cada cierto tiempo, cada cierto número de años, hay una nueva rama jurídica, ¿no? Y bueno, ahora quiero que se queden leyendo con tranquilidad este artículo de la Constitución, para que entiendan lo que voy a seguir explicando. Esta parte, por favor, léanla. Y aquí está resumiendo lo que les acabo de explicar. Porque vamos a empezar a explicar esto. Ya, leyeron una revisada el artículo 43 de la Constitución Política del Estado peruano. ¿Sí? La República del Perú es democrática. El Estado es uno, indivisible. Su gobierno es unitario. Según el principio de separación de poderes. Vamos a explicar parte por parte este artículo. Democrática, bueno, ya no tengo que redundar en eso, estamos eligiendo un sistema representativo, transparente, universal, etcétera, etcétera, ¿no? Social, porque está destinado a buscar el bienestar de la población. Es la relación que siempre, la relación jurídica pública es gobernante versus gobernados, ¿no? Es una relación de amor-odio, ¿no? Gobernantes, gobernados. O asumes como el monarca que cubre a sus hijos, o asumes como el tirano que odia a sus hijos. De cómo lo enfoques, cómo se ve en la realidad, ¿no? Entonces, independiente, sí, soberano, el Perú es una república soberana, nadie debe meterse a asuntos internos nuestros, ¿no? Aunque sabemos que por temas geopolíticos, en la vida real no hay tanta soberanía como concepto, ¿no?
Es más un concepto del tema poético, inspirador, un tema real. El Estado es uno e indivisible, y aquí sí, viendo el derecho comparado, me parece que hay una diferencia con México. México, en ese sentido, también es un Estado único e indivisible, pero lo curioso es que los tienen cada Estado federal tiene su propio gobierno, con sus tres poderes, ¿no? Como lo es en Estados Unidos de Norteamérica, algo similar. Otro Estado federal que tenemos en Sudamérica es Brasil, ¿no? Que tiene su propio poder legislativo, su propia constitución de cada Estado federal, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno de usted es un gobierno federal. Ya lo sabemos, que nos representan los gobernantes, ¿no? Los gobernantes, los congresistas, los consejeros regionales y los concejales o regidores municipales, lo que nos representan, ¿no? Descentralizado, aquí quiero hablar un poquito de descentralización, ¿no? ¿A qué me refiero con descentralización? Ya se está tratando de un poquito reducir la marcada centralización que existe en Lima, ¿no? Con todas las partes negativas que eso conlleva. Y pues, ¿qué ocurre acá? El principio de descentralización, se creó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley de Base de la Centralización, se promulgó la Ley General de Municipalidades, ¿no? La Ley Orgánica Municipal, disculpen, y le da más autonomía, más facultades, más poder a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales o municipales. En otras palabras, ¿a qué voy? Vamos a verlo claramente con un ejemplo. Por el principio de descentralización, ¿ya? Un presidente de la República no puede darle órdenes o instrucciones directas a un gobernador regional, ni tampoco a un alcalde provincial, ni a un alcalde distrital. Y va en cascada el tema, ¿no? Tampoco un gobernador regional puede darle órdenes directas a un alcalde provincial, ni un alcalde provincial puede darle órdenes directas a un alcalde de un distrito. Hay total autonomía dentro de su suscripción geográfico y política. Este es el principio de descentralización. Es muy diferente al principio de desconcentración. ¿Quería hablar, doctora Alma? Sí, querido amigo, fíjate que ya casi nos acercamos al cierre de esta sesión porque la clase termina a las 12:20. Pero te comentamos que el lunes nos vuelves a hacer favor para terminar la segunda parte de tu ponencia. Perfecto. Solo voy a dar una última filmina para que se queden con eso y ya lo terminamos el lunes, ¿ya? Perfecto. La última, les voy a dar la última. Acá está. Vamos a ver la última. A ver. Aquí nos quedamos retomando esto que está súper interesante, la verdad. Acá está. El lunes voy a hablar de los organismos constitucionalmente autónomos, de los tres poderes, con más detalle de las empresas públicas. ¿Ya? Voy a hablar al detalle. Este es el esquema básico del Estado peruano. ¿Ya? Igual se los voy a pasar por correo electrónico, para que lo tengan aquí firme, y vamos a hablar una a una de estas instituciones. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, me avisan. Claro que sí. A ver, alumnos, abran micrófono, compañeros, compañeras, niños, ¿alguna pregunta para nuestro invitado que nos va a hacer favor el lunes de contactarse con nosotros nuevamente para ilustrarnos? Pues mira, la verdad estás como siempre genial, nos estás abriendo un panorama muy interesante sobre tu sistema jurídico, que nada como escuchar de viva voz a un abogado tan destacado en el área legal, valga la redundancia. Y a ver, mis alumnos, mis alumnas, ¿alguna pregunta para nuestro ponente o prefieren reservarla para la próxima sesión? Oscar, Diana, ¿alguien que desee preguntar algo, aprovechando que el maestro Kirvin está con nosotros? Bueno, a lo mejor están un poco tímidos, porque acuérdate, mi Kirvin, que mis niños están muy chiquitos, apenas son de segundo semestre, segundo, tercer semestre. Ya.
Entonces, pues obviamente para ellos, pues todo esto es aproximarse al sistema jurídico tanto nacional y más a la luz de un derecho comparado, ¿no? Tan interesante como nos estás haciendo favor de planteárnoslo. Bueno, espero que les haya gustado conocer un poco del Perú, pues. Muchas gracias. Muchísimo. Y El lunes lo terminamos. El lunes lo terminamos. Queda muy ad hoc con nuestra materia, mi hermano, porque precisamente es derecho comparado, ¿no? Y estamos viendo todos los sistemas legales, o al menos las generalidades de la tradición romano-canónica germánica. Bueno, me avisan, si no hay preguntas, nos despedimos entonces. ¿No hay preguntas? Volvemos a pasar el micrófono, la pelota va a la cancha de los... A ver, o voy a ver el chat, tal vez les hago vergüenza y quieren hacerlo por chat, voy a ver el chat. A ver, creo que ahí hay una. ¿Dónde está? Aquí. A ver, Remigio, dígale al maestro Kirby si hay alguna pregunta por chat. No, doctora, hasta el momento no hay ninguna pregunta por chat. ¿Alguna pregunta? Amable auditorio, ¿no? Ah, Oscar, muy bien. Se han quedado dormidos estos chicos, ¿ah? A ver, Oscarito, ya despertaste, hijo, te cedemos el micrófono. Bueno, Oscar Emanuel Pineda. sí. Ajá. Buenos días, Cuéntanos. profesor. Buenas tardes, perdón. Bueno, en nuestro país, en cada entidad federativa, por lo general es la misma normatividad que se sigue, por ejemplo, en el Código Civil. Nos basamos en el Código Napoleónico, pero mencionábamos en la anterior clase que Quintana Roo tiene un código inspirado en el código alemán. En Perú también hay como como esa combinación, por así decirlo, de que tomen algún ordenamiento jurídico en ciertas entidades y en otras, por ejemplo, como el nuestro, que sea variado, o es uno general. Tenemos todo en general, estamos basados en el código, en gran parte del código napoleónico ha influido mucho el derecho peruano. Acuérdate, no somos una república federal, ¿no? Entonces somos una república unitaria. En eso tenemos que ser centralizados, no podemos estar con un sistema y otro ejemplo. En Estados Unidos, sabes que en Quebec, el estado de Quebec, rige el sistema civilista. En el sistema federal norteamericano rige el common law, herencia del common law británico, ¿no? Aunque ya sabemos que el derecho norteamericano ya se ha desvinculado bastante del británico, ¿no? Y Quintana Roo, me decías que tenía qué sistema de Quintana Roo, qué código seguía. Estamos hablando de Cancún, Isla Mujeres, toda esa zona bella, ¿no? Sí, en Quintana Roo el código alemán. Ya. Tenemos influencia del código que nació en la llamada República de Weimar. Y curioso es, le llamaron república, ¿no? Acuérdate que Alemania es un conglomerado de principados, ducados, y luego con el canciller Otto von Bismarck, que era un príncipe alemán, se unificó a Alemania hace 140 años aproximadamente, ¿no? Realmente llamarle república fue como un adelantarse a la historia, ¿no? Y ese código de Weimar, código alemán, también influyó en Perú. Lo más es el napoleónico. Para nosotros. Gracias, Oscar. Gracias, maestro Kirvin, el magíster de magíster, como dice nuestro amigo Rodo en Cófilo. Oye, mi hermano, pues mira, no tenemos más que darte un aplauso, tanto físico como virtual, agradecerte. Nos hiciste esperarte, pero gracias a Dios que te pudiste contactar. Bienvenidos tus alumnos. Esto no se termina, sino al contrario, continuará. Primeramente Dios, contando con tu invaluable presencia y todos tus conocimientos que nos permiten entrar a conocer tu orden jurídico normativo. El lunes vamos a hablar de temas muy bonitos, porque no solo vamos a hablar de la Constitución y la división, vamos a hablar también de las estrategias, de las políticas públicas, el bien común, plan de gobierno, diferenciar un programa de un proyecto, qué es un PEI, qué es un POI, qué es un PIA, qué es un plan de desarrollo regional concertado, un presupuesto institucional, de cosas bien simpáticas que les van a gustar.
Es Excelente. lo mismo que enseño en la maestría de gestión pública. Lo estoy dando con todo cariño para mis alumnos y amigos de la Universidad Autónoma de México. Qué bello eres, ¿eh? Qué bello. De verdad que mis alumnos y tu servidor estamos muy, muy agradecidos por contar contigo en estas aulas virtuales. Nada más nos está dando una probadita del banquete intelectual que nos espera el próximo lunes.